Hola, muy buenas a todos. Bien, vamos a ver rápido un temilla de ciencias sociales que quedó pendiente, que trata sobre la demografía, concretamente el apartado de las migraciones. Bueno, recordamos que la demografía analiza los siguientes aspectos. Analiza la natalidad, la mortalidad. La natalidad era el nacimiento de las personas en un año y en un lugar determinado, y la mortalidad el fallecimiento de la cantidad de personas que han fallecido en un año y en un lugar determinado. Las migraciones son los movimientos de residencia de un lugar a otro. Las personas se van a vivir de un país a otro, de una ciudad a otra, y la distribución de la población. Estos son los cuatro aspectos que analiza la demografía para estudiar la población de un lugar. Nos vamos a centrar en este caso en las migraciones. Las migraciones son los movimientos que se producen en los cambios de residencia de las personas, cuando se van a vivir a un lugar o llegan a vivir de un lugar al lugar en el que estamos, ¿no? Esas son las migraciones. Vamos a ver un ejemplo. Migración de interiores en las que se producen dentro de un país. Por ejemplo, la ciudad de Murcia, hay unas personas que quieren ir a vivir a otra ciudad llamada Vigo. Pues esto es una migración. En Murcia serán emigrantes y en Vigo inmigrantes. ¿Por qué en Murcia son inmigrantes? Porque se marchan de Murcia. Entonces la inmigración es cuando las personas salen de un lugar para irse a otro. Y la inmigración es cuando las personas llegan a un lugar provenientes de otro lugar. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Migraciones exterior, cuando se van de un país a otro. Por ejemplo, están en España y salen de ese país, España, para irse a vivir a otro país, por ejemplo, Rusia. Se produce una migración. Son emigrantes de España, en España son emigrantes porque se van y en Rusia son inmigrantes porque llegan. ¿De acuerdo? Si ocurriera al contrario, si salieran de Rusia para venirse a vivir a España, pues en Rusia son emigrantes porque se van y en España son inmigrantes porque llegan a España. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto del saldo migratorio? Vamos a verlo. El saldo migratorio es la diferencia entre los que se van y los que se vienen a vivir a un país. Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Vamos a ver. En España resulta que llegan a España pues muchas más personas de las que se van. Por ejemplo, vamos a ver cómo llegan. Llegan muchos inmigrantes. ¿Veis? Llegan muchos y solamente se van unos poquitos. ¿Cómo será el saldo migratorio? Positivo. ¿Por qué? Porque la población de España ha aumentado, porque han llegado más de los que se han ido. Saldo migratorio en este sentido será positivo. ¿Entendido? Han llegado más inmigrantes que de los emigrantes que se han ido. Seguimos. Vamos a ver el caso contrario. Ahora vamos a suponer que en España, bueno, pues se producen muchas emigraciones y la gente se va, ¿no? Porque van a buscar trabajo a otros países. Se produce emigración de mucha gente que sale a otros países a buscar, por ejemplo, trabajo. Y aquí a España pues llega menos gente. Se produce una inmigración más pequeña que la emigración. ¿Cuál es el saldo migratorio para España? Negativo, porque se han ido más gente de la que han llegado. Bien, ¿cómo calculamos el crecimiento real de la población de un lugar? El crecimiento real de la población de un lugar tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, el crecimiento natural, que es la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos, ¿vale? Que lo vimos en el anterior vídeo. Tenemos que tener en cuenta el crecimiento natural y lo que acabamos de ver, que es el saldo migratorio. ¿Vale? Acordaros que el saldo migratorio es, por ejemplo, el saldo migratorio para España es calcular cuántas personas se van y cuántas personas llegan a España, cambiando de residencia. En este caso habéis visto que se han ido dos y ha llegado uno, ¿no? El saldo migratorio sería en este caso negativo para España. Bueno, pues vamos a ver un caso, un ejemplo de cómo hallar el crecimiento real. Vamos a suponer que el crecimiento natural
en España ha sido de negativo de 200 personas. ¿Qué quiere decir esto de negativo? Pues simplemente que han fallecido 200 personas más de las que han nacido, ¿vale? Y el saldo migratorio, 300 personas. Ha sido positivo. Eso quiere decir que han llegado 300 personas a España más de las que se han ido. Han llegado 300 personas más de las que se han ido, pero han fallecido 200 personas más de las que han nacido. Por culpa del crecimiento natural, la población ha bajado 200 personas, pero por culpa del saldo migratorio, la población ha subido 300 personas. La diferencia son 100 personas en positivo, ¿verdad? Entonces el crecimiento real es positivo. La población de España habría crecido, en este ejemplo, 100 personas. Vamos a ver otro ejemplo. Crecimiento natural. También, menos 200 personas. Ha sido negativo en 200 personas. ¿Vale? ¿Veis el signo? Eso quiere decir que ha habido 200 fallecimientos más que los nacimientos. Y el saldo migratorio, 50 personas. Ha crecido, pero muy poquito, ¿verdad? Ha crecido menos que el saldo negativo del crecimiento natural. La diferencia entre ellos dos son negativos 150 personas. Por culpa del crecimiento natural que ha sido más negativo que lo positivo que ha sido el saldo migratorio. Ha crecido la población por el saldo migratorio en 50 personas, pero la población ha disminuido por el crecimiento natural en 200 personas. Gana el crecimiento natural, la parte negativa del crecimiento natural es bastante mayor que la parte positiva del saldo migratorio. Entonces, en definitiva, el crecimiento real ha sido negativo. 150 personas ha disminuido la población en este caso. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las principales migraciones e inmigraciones que se han producido en España a lo largo de la historia? Bueno, pues salidas de España, de la población de España, pues a comienzos del siglo XX. Muchos españoles se fueron a vivir a América, Argentina, Cuba, México, ¿vale? Sobre el 1910, 1920. La década de los 1950 también se produjo salida de españoles, pero en este caso fueron a países de Europa. Muchos españoles se fueron a Alemania, a Francia, a Bélgica. Y otro caso de emigración fue hace poco, en el 2008, que estuvimos hablando también en otro tema sobre esto. Esto fue por culpa de la crisis económica que hubo en 2008 y esto hizo que muchos españoles se fueran a buscar trabajo a otros países. Emigración interior, o sea, movimientos de salidas de españoles de una ciudad o un pueblo a otro lugar. ¿Qué destacamos de esto? Bueno, pues destacamos que muchos españoles se fueron de los pueblos, emigraron de los pueblos pequeñitos para irse a vivir a las ciudades más grandes. ¿Por qué? Porque en las ciudades más grandes había más trabajo en este caso que en los pueblos, ¿vale? Estamos hablando de la emigración interior que se produjo también en el siglo XX. Y la inmigración, la llegada de gente de fuera. ¿Cuáles se han producido aquí en España? Pues destacamos una muy importante que hubo a finales del siglo XX, antes de la crisis económica del 2008, más o menos sobre el año 2000, 1990, sobre el final del siglo XX, 1990, año 2000. Por ahí se produjo una gran cantidad de llegadas de personas de fuera, de otros países, porque España estaba creciendo muchísimo económicamente y había mucho trabajo en España. Por eso se produjo esa llegada de gente de otros países para venir a trabajar aquí en España. Cosa que se frenó en el 2008 con la crisis que hemos hablado antes. Muy bien, esto ha sido toda la información relacionada con las migraciones y ahora vamos a poner unos ejercicios que hablan sobre esto. Por ejemplo, el primero, ¿qué son las migraciones? El ejercicio 2 tiene dos preguntas, ¿qué es la emigración y qué es la inmigración? No es lo mismo emigración que inmigración, ¿vale? El ejercicio 3, ¿qué es el saldo migratorio? El ejercicio 4, pues si un país tiene un crecimiento natural positivo de 200 personas y un saldo migratorio también positivo de 500 personas, ¿habrá aumentado o disminuido la población de ese país? A ver, ¿qué pensáis? Y la otra pregunta sería, lo recupero, ¿cuánto habrá aumentado o disminuido
¿En qué cantidad habrá aumentado o disminuido esa población de ese país? ¿De acuerdo? Estas son las preguntas. Bueno, espero que sea fácil para vosotros. Un saludo y cualquier duda ya me comentáis. Hasta luego.